El multimillonario se encuentra inesperadamente con la camarera lavando platos a las 3 en el CNHTM, tratando desesperadamente de salvar a su madre. Y en ese momento decide cambiar su vida para siempre. Comenta tu ubicación y suscríbete para mantenerte conectado. Esta historia te llevará a un viaje con una sorpresa impactante al final. El letrero de neón del Riley's Diner parpadeaba en la oscuridad de las calles dormidas de Manhattan. En el interior, Lauren Martínez fregaba una mancha rebelde en un plato. Tenía las manos enrojecidas y en carne viva por el agua hirviendo. El reloj de la pared marcaba las 3:47 en el DNM y ella llevaba 6 horas lavando platos, mucho después de que su turno como camarera hubiera terminado oficialmente. Su jefe, Tom, le había ofrecido dinero extra bajo mano por el trabajo de limpieza nocturno. No podía rechazarlo. No cuando la medicación de su madre costaba $3,000 al mes y el seguro había vuelto a denegar la reclamación. Lauren contuvo las lágrimas mientras sumergía otro plato en el agua jabonosa. El restaurante estaba en silencio, salvo por el chapoteo rítmico de los platos y el zumbido del viejo frigorífico. Estaba sola, o eso creía. Afuera, un elegante Bentley negro se detuvo junto a la acera. Alexander Hunt, director ejecutivo de Hunt Industries y uno de los multimillonarios más jóvenes de Estados Unidos, estaba sentado en el asiento trasero, mirando fijamente el restaurante tenuemente iluminado. Llevaba horas conduciendo por la ciudad, incapaz de dormir, atormentado por recuerdos de los que no podía escapar. Su chofer, Robert, miró por el espejo retrovisor. «Señor, ¿quiere volver a casa?» Alexander no respondió. En cambio, fijó la mirada en la figura que se movía detrás de la ventana del restaurante. Una joven, con el pelo oscuro recogido en una coleta desordenada, lavaba los platos con una intensidad que parecía casi desesperada. Había algo en esa escena que le impactó. Eran las 3 de la madrugada. ¿Qué hacía ella aquí? «Deténgase», dijo Alexander en voz baja. «Señor», le dije, «deténgase». Robert obedeció y aparcó el Bentley delante del restaurante. Alexander salió del coche y se ajustó la chaqueta de su traje a medida. A pesar de la hora tardía, nunca vestía de manera informal, ni siquiera en mitad de la noche. La campana de la puerta sonó cuando entró. Lauren levantó la cabeza sobresaltada. Su corazón se aceleró al ver al hombre que estaba en la puerta. Alto, de cabello oscuro, con penetrantes ojos grises y una presencia que parecía llenar toda la sala. Su traje probablemente costaba más de lo que ella ganaba en 6 meses. «Estamos cerrados», dijo, con una voz apenas audible. Alexander no se movió. «El cartel dice que está abierto las 24 horas», dijo Lauren, mirando el cartel descolorido de la puerta. Técnicamente tenía razón, aunque nunca nadie venía tan tarde. Se secó las manos mojadas en el delantal, sintiéndose de repente cohibida. «Puedo prepararle un café, pero la cocina está cerrada». «El café está bien», señaló una mesa cerca de la ventana y luego se apresuró a ir detrás del mostrador para preparar una cafetera nueva. Le temblaban ligeramente las manos mientras medía el café molido. Notaba su mirada fija en ella, observando cada uno de sus movimientos. ¿Quién era ese hombre y por qué estaba allí a esas horas intempestivas? Alexander se sentó sin apartar la vista de ella. De cerca podía ver el cansancio grabado en su rostro, las ojeras bajo sus ojos, la forma en que sus hombros se encorvaban por el agotamiento. Sin embargo, había algo hermoso en ella, una fuerza tranquila que le intrigaba. Cuando el café estuvo listo, Lauren lo trajo y dejó la taza con cuidado sobre la mesa. «La leche y el azúcar están en la mesa», dijo, girándose ya para volver a la cocina. «Espera». Se detuvo y se volvió hacia él. «¿Sí? ¿Por qué estás aquí a las 3 de la madrugada lavando platos?» La pregunta la pilló desprevenida. Abrió la boca y luego la cerró de nuevo, sin saber muy bien cómo responder. No era asunto suyo, pero había algo en su tono que no era acusatorio. Era curioso, incluso preocupado. «Necesitaba el trabajo extra», dijo finalmente. «Eso es todo. Siéntate». «No puedo. Tengo que terminar. Por favor». No tenía ni idea de lo que estaba a punto de pasar. En contra de su mejor juicio, Lauren se deslizó en el banco frente a él. Alexander estudió su rostro,
fijándose en cómo evitaba su mirada, en cómo sus dedos se retorcían nerviosamente en su regazo. ¿Cómo te llamas? Lauren. ¿Lauren? Repitió él, como si estuviera probando cómo sonaba. Yo soy Alexander. Ella asintió, aunque no le dijo su apellido. Hubo un largo silencio, solo roto por el zumbido del frigorífico y el sonido lejano de una sirena en el exterior. ¿Cuánto ganas aquí?, preguntó Alexander de repente. Lauren abrió mucho los ojos. Disculpa, ¿cuánto ganas por hora? No creo que sean $102. Se mordió el labio. 950. Alexander apretó la mandíbula. 950 la hora. Y ella estaba allí a las 3:00 de la madrugada, con las manos en carne viva de fregar platos. Hizo rápidamente el cálculo mental. Incluso con las horas extras no podía ganar más de 30,000 al año. No era nada, menos que nada. ¿Por qué necesitas el dinero? Lauren se levantó bruscamente. Debería volver al trabajo. Te pagaré $1,000 por sentarte aquí y hablar conmigo durante una hora. Ella se quedó paralizada. $1,000. Eso era casi 2 semanas de trabajo. Se giró lentamente, buscando en su rostro algún indicio de que estuviera bromeando. No era así. ¿Por qué?, susurró. Porque quiero conocer tu historia. Poco sabía ella que esa conversación lo cambiaría todo. Lauren se hundió en el asiento, con la mente a 1,000 por hora. $1,000. Podría pagar la medicación de su madre esta semana sin tener que elegir entre eso y el alquiler. ¿Pero qué quería este desconocido de ella? No lo entiendo, dijo con cautela. Entras aquí a las 3 de la madrugada y me ofreces dinero por hablar. ¿Quién hace eso? Alexander se recostó con una expresión indescifrable. Alguien que no puede dormir y encuentra tu situación más interesante que su propio insomnio. Mi situación, repitió Lauren con un tono amargo en la voz. No sabes nada de mi situación. Entonces cuéntamela. Debería haberse marchado. Debería haber vuelto a la cocina, haber terminado de fregar los platos y haber olvidado que este extraño encuentro había tenido lugar. Pero la promesa de $1,000 la mantuvo en su asiento. Y también algo más, algo en la forma en que la miraba, como si realmente le importara la respuesta. Mi madre está enferma, dijo finalmente. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Tiene cáncer de ovario en fase 3. El tratamiento es caro y nuestro seguro no cubre la mayor parte. Tengo 2 trabajos, pero nunca es suficiente. Así que cuando Tom me ofreció horas extras lavando platos, las acepté. Eso es todo. Esa es mi historia. Alexander la escuchó sin interrumpirla, con sus ojos grises fijos en su rostro. Cuando ella terminó, él se quedó en silencio durante un largo rato. ¿Cómo se llama tu madre? Carol. Carol Martínez. Sacó su teléfono y escribió algo rápidamente. Lauren lo miró confundida y de repente recelosa. ¿Qué estás haciendo? Tomando nota. ¿De qué? Él la miró. El nombre de tu madre. Su estado. El hospital en el que la están tratando. Supongo. El corazón de Lauren comenzó a latir con fuerza. ¿Por qué necesitas saber eso? Porque voy a ayudarla. Ella se rió, pero no había humor en ello. Ni siquiera me conoce. ¿Por qué me ayudaría? Porque puedo, dijo Alexander simplemente. Y porque nadie debería tener que lavar platos a las 3 de la mañana para salvar la vida de su madre. Las lágrimas picaban en los ojos de Lauren. Parpadeó con fuerza para contenerlas. No necesito caridad. No es caridad, es... Hizo una pausa, buscando la palabra adecuada. Llámalo una inversión en qué, en ti. Este momento lo cambiaría todo. Antes de que Lauren pudiera responder, Alexander se levantó, sacó una tarjeta de visita de su cartera y la dejó sobre la mesa. Mi chofer te llevará a casa cuando termines aquí. Llámame mañana. No te llamaré, dijo Lauren, pero su voz carecía de convicción. Sí, lo harás, dijo Alexander con tranquila certeza, porque eres lo suficientemente inteligente como para saber cuándo alguien te ofrece una salida. Caminó hacia la puerta, luego se detuvo y se dio la vuelta. Y Lauren, ya no vas a lavar platos, ni aquí ni en ningún otro sitio. Mañana empezarás a trabajar para mí. La campana sonó cuando se marchó y Lauren se quedó paralizada en la cabina, mirando la tarjeta de visita que tenía en la mano. Alexander Hunt, director ejecutivo de Hunt Industries. Su teléfono vibró.
Una notificación de su banco. Habían ingresado $1,000 en su cuenta. Levantó la vista, pero el Bentley ya se alejaba en la noche, dejándola sola con una decisión que definiría el resto de su vida. Y antes de continuar, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Deja tu ciudad en los comentarios a continuación. Y si te está gustando esta historia, dale a me gusta y suscríbete para ver más. Ahora, veamos qué pasa a continuación. Lauren no durmió esa noche. Se sentó en su pequeño apartamento, con la tarjeta de visita sobre la mesa de café frente a ella, dándole vueltas a la imposible oferta. Trabajar para un multimillonario al que acababa de conocer. ¿Haciendo qué exactamente? Sonaba demasiado bueno para ser verdad. Y, según su experiencia, las cosas que sonaban demasiado buenas para ser verdad solían serlo. A las 7:00 a.m. sonó su teléfono, un número desconocido. Su mano se detuvo sobre la pantalla antes de contestar. Señorita Martínez. La voz era clara, profesional, femenina. Soy Rebecca Chen, la asistente ejecutiva del señor Hunt. Me ha pedido que envíe un coche a recogerla a las 9:00. Hay un puesto disponible en Hunt Industries que el señor Hunt cree que sería adecuado para usted. A Lauren se le secó la boca. No he dicho que vaya a aceptarlo. El salario es de $80,000 al año con cobertura sanitaria completa que cubrirá el tratamiento de su madre. El señor Hunt también ha concertado una consulta con la doctora Sarah Morrison en Sloan Kettering. Es una de las mejores oncólogas del país. La cita está prevista para mañana a las 10 am. Las palabras golpearon a Lauren como un golpe físico. $80,000, cobertura médica completa, una oncóloga de primer nivel. Era todo lo que necesitaba, todo por lo que había luchado desesperadamente. ¿Por qué?, susurró Lauren. No entiendo por qué está haciendo esto. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Cuando Rebecca volvió a hablar, su voz era más suave. El señor Hunt no hace nada sin una razón, pero llevo 5 años trabajando para él y nunca le he visto interesarse tanto por alguien. Sean cuales sean sus razones, le sugiero que aproveche la oportunidad. El coche estará allí a las 9:00 am. La línea se cortó. Lauren se quedó mirando su teléfono con el corazón acelerado. Miró a su alrededor, a su pequeño apartamento, a la pila de facturas médicas sobre la encimera, a la foto de su madre en la pared, de antes de que enfermara. Sonriente, sana, llena de vida. Cogió la tarjeta de visita y marcó el número. Alexander respondió al primer tono. Sabía que llamarías. Quiero conocerte primero, dijo Lauren, tratando de mantener la voz firme. Antes de aceptar nada, necesito saber qué quieres de mí. Quiero que trabajes para mí. ¿Haciendo qué? Siendo tú misma. Ella se rió con amargura. Eso no es una respuesta. Es la única respuesta que tengo ahora mismo. Alexander dijo, mira, sé que esto parece extraño, pero te estoy ofreciendo un trabajo legítimo, Lauren. Serás mi enlace personal para un nuevo programa de divulgación comunitaria que Hunt Industries va a poner en marcha. Tu trabajo consistirá en identificar a las personas y las causas que necesitan ayuda y asegurarte de que esa ayuda les llegue. Tú lo has vivido. Sabes lo que es luchar. Esa perspectiva es invaluable. Lauren se quedó en silencio, procesando sus palabras. Y mi madre. A partir de mañana recibiremos la mejor atención disponible. No puedo pagarte. No te lo pido. Cerró los ojos, sintiendo que las lágrimas volvían a amenazar con brotar. Esto no tiene sentido. No tiene por qué tenerlo, dijo Alexander en voz baja. Solo tiene que ayudar. ¿Vendrás? Lauren pensó en su madre, tumbada en esa cama de hospital, débil y frágil. Pensó en la deuda creciente, en las noches sin dormir, en el miedo constante. Y pensó en el hombre que había entrado en una cafetería a las 3 de la madrugada y le había ofrecido esperanza. Estaré lista a las 9:00, dijo, cuando el coche negro se detuvo frente a su edificio exactamente a las 9:00. Lauren estaba esperando fuera con el único traje profesional que tenía, un sencillo vestido gris y zapatos planos negros. El conductor le abrió la puerta y ella se deslizó en los asientos de cuero,
sintiéndose como si hubiera entrado en otro mundo. El edificio de Hunt Industries era una reluciente torre de cristal y acero en el corazón de Manhattan. Lauren había pasado por delante cientos de veces, sin imaginar nunca que llegaría a entrar. La acompañaron a la última planta, donde la recibió Rebecca Chen, una mujer elegante de unos 30 años, con ojos amables y un trato eficiente. El señor Hunt está en una reunión, pero le recibirá en breve, dijo Rebecca, llevando a Lauren a una sala de conferencias con ventanas de suelo a techo, con vistas a la ciudad. ¿Le apetece algo? ¿Café? ¿Agua? No, gracias, dijo Lauren, aunque le temblaban las manos. Se sentó e intentó calmar su acelerado corazón. Ella no pertenecía a ese lugar. Era una camarera de Queens con un título de secundaria y una montaña de deudas. ¿Qué hacía en la sala de juntas de la última planta de una empresa valorada en miles de millones de dólares? Pero eso solo era el principio. La puerta se abrió y entró Alexander. Tenía un aspecto diferente a la luz del día, de alguna manera más imponente. Llevaba un traje gris carbón, perfectamente entallado, y su presencia llenaba la sala del mismo modo que había llenado la cafetería. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de ella, algo en su expresión se suavizó. «¿Has venido a...?» dijo. «No me has dado otra opción», respondió Lauren, aunque no había acusación en su tono. Alexander se sentó frente a ella, con las manos cruzadas sobre la mesa. «Siempre tienes otra opción. Podrías haber ignorado mi llamada. Tirar mi tarjeta, quedarme en la cafetería». «¿Por qué haces esto?», preguntó Lauren, dejando salir por fin la pregunta que había estado guardando dentro. «¿De verdad? Necesito saberlo». Alexander se quedó callado un momento, con la mirada perdida en la ventana. Cuando habló, su voz era más baja, casi vacilante. «Mi madre murió cuando yo tenía 10 años. Cáncer. Mi padre era obrero de la construcción, un buen hombre, pero no tenía dinero para el tratamiento que ella necesitaba. Lo intentamos todo. Vendimos la casa, pedimos prestado a la familia, hicimos préstamos que no podíamos pagar. Nada fue suficiente. Ella murió sufriendo. Y mi padre nunca volvió a ser el mismo después de eso». Lauren contuvo el aliento. «Lo siento. Construí esta empresa desde cero». Alexander continuó, volviendo a mirarla a los ojos. «Juré que cuando tuviera el poder de ayudar a la gente, lo haría. Pero en algún momento del camino, lo olvidé. Me vi envuelto en reuniones de la junta directiva y márgenes de beneficio, y olvidé para qué servía todo aquello. Hasta que anoche te vi lavando platos a las 3 de la madrugada, por la misma razón por la que yo tenía 3 trabajos cuando era adolescente. Para salvar a alguien a quien amas». Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Lauren. No intentó ocultarlas. «No sé qué decir. Di que aceptarás el trabajo. Di que me dejarás ayudar a tu madre. Di que me darás la oportunidad de recordar lo que significa hacer algo que realmente importa». Ella no sabía que él acababa de tomar la decisión más importante de su vida. Lauren se secó los ojos y asintió. «De acuerdo, lo haré». La expresión de Alexander no cambió, pero algo en sus ojos se iluminó. «Bien, Rebecca se encargará de todo el papeleo. Empezarás el lunes. Mientras tanto, concéntrate en tu madre. La cita con el Dr. Morrison es mañana a las 10. Haré que un coche te lleve». «Gracias», susurró Lauren. «No tienes que seguir dándome las gracias», dijo Alexander, levantándose. «Solo tienes que presentarte. Haz tu trabajo. Es lo único que te pido». Pero mientras la acompañaba a la puerta, su mano tocó brevemente su hombro y Lauren sintió una descarga eléctrica que no tenía nada que ver con la gratitud. Levantó la vista hacia él y por un momento sus miradas se cruzaron. Alexander retiró la mano rápidamente y su expresión volvió a ser la habitual máscara de control. Pero Lauren lo había visto. Ese destello de algo más, algo que ninguno de los dos estaba preparado para reconocer. La cita con la doctora Morrison lo cambió todo. La oncóloga era una mujer de unos 50 años con cálidos ojos marrones y una presencia tranquila y tranquilizadora. Revisó los archivos de Carol Martínez con mucha atención, hizo preguntas, pidió nuevas pruebas y explicó opciones de tratamiento que Lauren nunca había oído antes.
Hay un ensayo clínico, dijo la doctora Morrison, mirando a Lauren y a su madre. Ha dado resultados notables para el cáncer de ovario en estadio 3. El tratamiento estaría totalmente cubierto y, según el estado de su madre, creo que sería una candidata excelente. Carol, que había permanecido en silencio durante toda la consulta, finalmente habló. ¿Cuánto costaría? Nada, doctora, respondió Morrison con delicadeza. El señor Hunt ha creado un fondo para cubrir todos los gastos médicos de los pacientes derivados a través de su fundación. Lo único que tiene que hacer es concentrarse en mejorar. Lauren vio cómo el rostro de su madre se desmoronaba al empezar a llorar. Se acercó y le tomó la mano, sintiendo cómo sus propias lágrimas comenzaban a caer. Por primera vez en meses, sintió algo que le había parecido imposible: esperanza. Esa noche, Lauren regresó a Hunt Industries para agradecerle a Alexander en persona. Rebecca la llevó a su oficina, un espacio enorme con paredes de cristal y una vista que abarcaba toda la ciudad. Alexander estaba de pie junto a la ventana, con el teléfono pegado a la oreja, hablando en tono rápido y seco sobre las previsiones trimestrales y las cuotas de mercado. Tenía todo el aspecto del multimillonario director ejecutivo que era cuando vio a Lauren. Terminó la llamada de forma abrupta. «Te llamaré más tarde». Dejó el teléfono y se volvió hacia ella. «¿Cómo ha ido?» «Empezará el ensayo la semana que viene», dijo Lauren, con la voz cargada de emoción. «El doctor Morrison cree que hay posibilidades reales. Buenas posibilidades». La expresión de Alexander se suavizó. «Me alegro. No sé cómo pagarte», dijo Lauren. «Ni siquiera sé por dónde empezar». «No se paga la bondad», la interrumpió Alexander con delicadeza. «Se transmite. Ese es el objetivo del programa. Quiero que te presentes. Has estado en el lado receptor de la desesperación. Ahora estarás en el lado que da esperanza». Lauren asintió secándose los ojos. «¿Cuándo empiezo?» «El lunes Rebecca te preparará una oficina, un presupuesto y un equipo». Pero primero dudó. Luego metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó una carpeta. «Hay algo que necesito que hagas este fin de semana». Lauren abrió la carpeta. Dentro había documentos sobre un refugio para personas sin hogar en el Bronx que estaba a punto de cerrar por falta de fondos. Había fotos de familias, niños y ancianos que no tendrían a dónde ir si el refugio cerrara. «Necesitan $50,000 para seguir abierto», dijo Alexander. «Quiero que vayas allí, hables con el director, evalúes lo que necesitan y luego vuelvas y me digas si vale la pena salvarlo». «¿Merece la pena salvarlo?» Lauren lo miró confundida. «Es un refugio. Por supuesto que merece la pena salvarlo. Entonces convénceme», dijo Alexander. «Muéstrame por qué. Hazme entender lo que significa para las personas que dependen de él». Ese es tu trabajo, Lauren. Ser el puente entre las personas que necesitan ayuda y los recursos que pueden proporcionársela. Lo que sucedió a continuación sorprendió a todos. Lauren pasó todo el fin de semana en el refugio. Habló con la directora, María, una mujer de unos 60 años que llevaba 20 años dirigiendo el lugar con un presupuesto muy reducido y mucha determinación. Conoció a familias que habían perdido sus hogares por deudas médicas, veteranos que luchaban contra el trastorno de estrés postraumático, adolescentes que habían superado la edad para estar en acogida y no tenían a dónde ir. Escuchó sus historias, tomó notas, hizo fotos y sintió que su corazón se rompía y se reconstruía una docena de veces. El lunes por la mañana, entró en la oficina de Alexander y dejó una presentación en la que había trabajado toda la noche del domingo. El refugio atiende a una media de 200 personas al mes. Comenzó con voz firme a pesar de sus nervios. $50,000 parece mucho, pero en realidad es una estimación conservadora. Necesitan un nuevo sistema de calefacción, reparaciones en el techo y fondos para contratar a un trabajador social a tiempo parcial que ayude a los residentes a encontrar trabajo y una vivienda permanente. María ha estado utilizando su propio sueldo para cubrir los gastos de comida durante los últimos 3 meses. Alexander escuchó sin interrumpir, con sus ojos grises fijos en su rostro. «Pero el dinero no es lo más importante», continuó Lauren. «Lo que importa es lo que representa el refugio. Es la prueba de que alguien se preocupa, de que
Incluso cuando lo has perdido todo, todavía hay un lugar que te acoge. Allí conocí a una mujer, Sara, que es enfermera. Perdió su trabajo cuando tuvo que tomarse un tiempo libre para cuidar de su hija enferma. Sin el refugio, ella y su hija estarían durmiendo en su coche. Pero gracias a María, gracias a lo que ofrece ese refugio, Sara se ha recuperado. Empieza un nuevo trabajo la semana que viene. Eso es lo que se compra con $50,000, no solo un edificio. Segundas oportunidades. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. Alexander se levantó y se acercó a la ventana, dándole la espalda. A Lauren se le encogió el corazón. ¿Había dicho algo incorrecto? ¿Había presionado demasiado? «Estás contratada», dijo Alexander en voz baja. Lauren parpadeó. Creía que ya lo estaba. Él se dio la vuelta y había algo en su expresión que ella nunca había visto antes. Vulnerabilidad, quiero decir, realmente contratada. No solo como enlace, sino como mi socia en esto. He pasado años firmando cheques y asistiendo a galas, pero he perdido el contacto con lo que realmente significa ayudar a la gente. Tú no. Tú lo entiendes de una manera que yo nunca podría porque lo has vivido. Socia, repitió Lauren sintiendo que la palabra le quedaba grande en la boca. Yo financiaré el refugio, dijo Alexander, y encontrarás 10 más como este, luego 20, luego 100. Vamos a construir algo real, Lauren. Algo que realmente cambie vidas. Ella no sabía qué decir. Solo asintió con la cabeza, sintiéndose abrumada por el peso de lo que él le estaba ofreciendo. Confianza, un propósito, la oportunidad de ser importante. Durante las siguientes semanas, Lauren se dedicó en cuerpo y alma al trabajo. Visitó centros comunitarios, escuelas, hospitales y centros de reinserción social. Conoció a personas que le recordaban a sí misma, desesperadas, luchando por sobrevivir. Y le contó sus historias a Alexander, quien las escuchó con una intensidad que a veces la sorprendía. Él le hacía preguntas, cuestionaba sus suposiciones, la empujaba a pensar en grande, pero también confiaba en su criterio como nadie lo había hecho antes. Comenzaron a pasar más tiempo juntos. Noches largas en su oficina, revisando propuestas, reuniones temprano por la mañana para discutir nuevas iniciativas. En algún momento, la línea entre lo profesional y lo personal comenzó a difuminarse. Lauren se dio cuenta de cosas que no debería haber notado. La forma en que los ojos de Alexander se arrugaban cuando casi sonreía. Los raros momentos en los que su fachada cuidadosamente controlada se deslizaba y ella vislumbraba al hombre que había debajo. La forma en que siempre se aseguraba de que ella comiera durante sus largas sesiones de trabajo, pidiendo comida discretamente, sin hacer ningún alboroto. Y Alexander, por su parte, no podía dejar de mirarla. La pasión en su voz cuando hablaba de las personas a las que estaban ayudando. La forma en que se iluminaba cuando un proyecto tenía éxito. La fuerza tranquila que le había atraído por primera vez hacia ella en aquella cafetería a las 3:00 de la madrugada. Sabía que estaba cruzando una línea. Ella trabajaba para él. Era inapropiado, poco profesional y, sin embargo, no parecía poder evitarlo. Una noche, estaban solos en su oficina, revisando las solicitudes para un nuevo fondo de becas. Era más de medianoche y la ciudad se extendía bajo ellos como un manto de luces. «Deberías irte a casa», dijo Alexander, al notar el cansancio en los ojos de Lauren. «Llevas aquí 14 horas». «Tú también», señaló Lauren. «Estoy acostumbrado». «Yo también», dijo ella con una leve sonrisa. «¿Te acuerdas? Yo solía fregar platos hasta el amanecer». Él hizo una mueca de dolor. «Eso es diferente». «¿Por qué?» «Porque tú llevas traje». No supo qué responder. Se miraron fijamente a través del escritorio y el aire entre ellos se sintió cargado de algo que ninguno de los dos quería nombrar. «Lauren», dijo Alexander en voz baja, «deberíamos hablar de...» Sonó su teléfono. Miró la pantalla y su expresión se ensombreció. «Tengo que contestar». Se acercó a la ventana, con voz baja y tensa. Lauren no podía oír lo que decía, pero veía la tensión en sus hombros, cómo apretaba el puño de su mano libre. Cuando colgó, se quedó allí de pie durante un largo rato, sin darse la vuelta. «¿Alexander?», preguntó Lauren en voz baja. «¿Qué pasa?». «Mi padre», dijo finalmente, «ha tenido un derrame cerebral.
Está en el hospital. A Lauren se le encogió el corazón. Dios mío, tienes que irte. No querrá verme, dijo Alexander con voz monótona. No hemos hablado en 5 años. ¿Por qué no? Se volvió hacia ella y el dolor en sus ojos era crudo y descarnado. Porque cuando por fin gané mi primer millón, le ofrecí pagar todas sus deudas, comprarle una casa, darle todo lo que nunca había tenido. Y él se negó. Dijo que había olvidado de dónde venía, que me había convertido en el tipo de persona que cree que el dinero lo resuelve todo. Discutimos y le dije cosas que no puedo retirar. Me dijo que no volviera hasta que recordara lo que realmente importaba. Las piezas encajaron en la mente de Lauren. El programa de ayuda a la comunidad, el refugio, su determinación por ayudar a la gente. Estás intentando demostrar que se equivoca, dijo ella en voz baja. Alexander apretó la mandíbula. Estoy intentando demostrar que tiene razón, que no lo he olvidado, que sigo preocupándome por algo más que los márgenes de beneficio y el precio de las acciones. Entonces ve a verle, le instó Lauren. Enséñale lo que has estado haciendo. Cuéntale sobre el refugio, el fondo de becas, todo. Deja que vea quién eres realmente. ¿Y si es demasiado tarde? ¿Y si no lo es? Cruzó la habitación y le tomó la mano. Era la primera vez que lo tocaba desde aquel breve momento en la puerta de su oficina semanas atrás. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella y por un momento se quedaron allí, agarrados el uno al otro como si fueran salvavidas. «Ven conmigo», dijo Alexander de repente. «¿Qué?» «Al hospital, por favor. No quiero hacerlo sola». Y en ese momento, Lauren se dio cuenta de que se estaba enamorando de él. No del multimillonario director ejecutivo, ni del hombre que había salvado a su madre, sino de la persona quebrantada y vulnerable que tenía delante y le pedía ayuda. «De acuerdo», susurró, «iré contigo». El hospital era frío y estéril, con luces fluorescentes y olor a antiséptico. Alexander caminaba por los pasillos con la mandíbula apretada, sin soltar la mano de Lauren. Ella no se apartó. Encontraron la habitación de su padre en la 4ª planta. A través de la ventana de la puerta, Lauren pudo ver a un hombre mayor tumbado en la cama, con el rostro pálido y demacrado, rodeado de tubos y monitores. De alguna manera, parecía pequeño, disminuido por la enfermedad, lo que le recordó dolorosamente a su propia madre. Alexander se detuvo frente a la puerta, con la mano en el picaporte, pero no la abrió. «Parece tan viejo», dijo en voz baja. «¿Cuándo se hizo tan viejo?» «¿Alexander?» La voz provenía de detrás de ellos. Se dieron vuelta y vieron que se acercaba una enfermera, con expresión compasiva. «¿Es usted el hijo de William Hunt?» «Sí», respondió Alexander. «¿Cómo está?» «Estable. El derrame cerebral fue grave, pero está respondiendo al tratamiento. El médico querrá hablar con usted sobre su pronóstico y el plan de recuperación». Dudó y luego añadió con delicadeza. «Ha estado preguntando por usted». La expresión de Alexander se quebró por un momento. «¿De verdad?» Cada vez que se despierta, no deja de decir su nombre. Lauren le apretó la mano. «Ve a verlo». Alexander respiró hondo y abrió la puerta. Lauren se quedó fuera para darles privacidad, pero él le apretó la mano con fuerza. «Por favor», repitió, así que ella lo siguió al interior. William Hunt tenía los ojos cerrados, pero los abrió cuando Alexander se acercó a la cama. Durante un largo momento, padre e hijo se miraron fijamente. «Alex», dijo William finalmente, con voz ronca y débil, «¿has venido?» «Por supuesto que he venido», dijo Alexander, y había un matiz de algo crudo en su voz. Dolor, ira, alivio. «Soy tu hijo, lo sé», dijo William. «Es solo que no lo pensé». Se calló y miró a Lauren. «¿Quién es ella?» «Esta es Lauren Martínez», dijo Alexander. «Trabaja conmigo, Lauren. Este es mi padre, William». Lauren dio un paso adelante con una pequeña sonrisa. «Encantada de conocerle, señor Hunt». William la observó con una mirada penetrante que le recordó mucho a la de Alexander. «Martín, tú eres la chica cuya madre está enferma, a la que Alex ha estado ayudando». Lauren parpadeó sorprendida y miró a Alexander. Él tuvo la delicadeza de parecer ligeramente avergonzado. «Puede que te haya hablado de ella», le dijo a mi padre.
Antes de que dejáramos de hablarnos, me llamaste hace 3 meses, dijo William, con la voz un poco más fuerte. Borracho a las 2 de la madrugada, divagando sobre una camarera que habías conocido y que te había recordado por qué habías creado la empresa. Pensé que habías perdido la cabeza, dijo Alexander, sonrojándose. No estaba borracho. Estabas emocionado, que para ti es lo mismo, dijo William, pero no había malicia en su tono, solo una especie de afecto cansado. Y luego me contaste sobre este programa que estabas comenzando, los refugios, las becas, todo. Dijiste que estabas tratando de recordar lo que te enseñé sobre ayudar a las personas, sobre no perderte en el dinero. Las lágrimas picaban en los ojos de Lauren. No tenía idea. No tenía ni idea de que Alexander había estado pensando en ella incluso entonces, de que su encuentro le había afectado tan profundamente. Debería haberte devuelto la llamada, continuó William con la voz quebrada. Debería haberte dicho que estaba orgulloso, pero era terco y estaba enfadado y pensaba que tenía más tiempo. Papá, dijo Alexander con voz entrecortada, siento las cosas que dije por mantenerme alejado. Intentaba demostrarte algo, pero debería haber... Ya lo has demostrado, le interrumpió William. Lo demostraste cuando entraste en ese restaurante a las 3 de la madrugada y viste a alguien que necesitaba la ayuda. Lo demostraste cuando contrataste a Lauren, cuando financiaste ese refugio, cuando empezaste a preocuparte de nuevo por algo más que los márgenes de beneficio. Te convertiste en el hombre que te crié para que fueras. Ojalá te lo hubiera dicho antes de acabar en esta maldita cama de hospital. No sabían que esa conversación curaría heridas que ninguno de los dos creía que pudieran sanar. Alexander se hundió en la silla junto a la cama, sin soltar la mano de su padre. Lauren se sentó en silencio en un rincón, dejándoles espacio pero lo suficientemente cerca como para ofrecerles su apoyo en silencio. Hablaron durante horas sobre el pasado, sobre los remordimientos, sobre los años que habían desperdiciado enfadados en lugar de simplemente ser una familia. William contó historias sobre la madre de Alexander, sobre la mujer que había amado y perdido demasiado pronto. Alexander habló del trabajo que él y Lauren estaban haciendo, de las personas a las que habían ayudado, de la diferencia que estaban marcando. Y poco a poco, dolorosamente, la distancia entre ellos comenzó a reducirse. Cuando William finalmente se durmió, agotado por la conversación y la medicación, Alexander se levantó con rigidez. Parecía agotado, emocionalmente exhausto de una manera que Lauren nunca había visto. Salieron al aparcamiento del hospital en silencio. El aire nocturno era fresco y las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. Alexander se apoyó en su coche y finalmente se dejó llevar por el llanto. Lauren lo abrazó mientras él lloraba, con la cara hundida en su hombro y el cuerpo temblando por años de dolor y arrepentimiento reprimidos. Pensé que lo había perdido, dijo cuando finalmente pudo hablar. Pensé que había esperado demasiado. No es así, dijo Lauren suavemente, acariciándole el pelo con la mano. Ahora estás aquí. Eso es lo que importa. Él se apartó para mirarla, y la expresión de su rostro le cortó la respiración. Gracias, dijo, por acompañarme, por todo. Alexander, sé que no debería decir esto, le interrumpió él, con voz baja e intensa. Sé que no es profesional ni apropiado y que rompe todas las reglas sobre las relaciones entre empleador y empleado. Pero no puedo seguir fingiendo que no lo siento. Lauren, has cambiado mi vida. Desde aquella primera noche en la cafetería, me hiciste recordar quién quería ser, y en algún momento del camino, dejé de verte solo como alguien a quien estaba ayudando. Empecé a verte como alguien sin quien no puedo imaginar mi vida. El corazón de Lauren latía tan fuerte que apenas podía respirar. Yo también lo siento, susurró. Intenté no hacerlo. Me dije a mí misma que solo era gratitud o admiración o... Pero no es eso, es más que eso. Dime que pare, dijo Alexander, acercando la mano para acariciarle la mejilla. Dime que es una idea terrible y que debemos mantener una relación profesional. No puedo, admitió Lauren, porque no quiero que pares. Entonces él la besó, con suavidad y ternura, y con todo lo que ninguno de los dos había sido capaz de decir.
Lauren se derritió en sus brazos, rodeándole el cuello con los suyos, sintiendo que por fin había vuelto a casa. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. Esto es complicado, dijo Alexander. Sé que la gente hablará. Dirán que me aproveché de ti, que hay un desequilibrio de poder. No me importa, dijo Lauren con firmeza. No soy una víctima indefensa, Alexander. Soy una mujer adulta que puede tomar sus propias decisiones. Y elijo esto. Te elijo a ti. Él la besó de nuevo, esta vez más profundamente, y Lauren sintió que el mundo se desvanecía hasta que no quedó nada más que ellos dos, ese momento y la promesa de algo real. Durante las siguientes semanas, todo cambió y nada cambió. Continuaron trabajando juntos, pero ahora había un trasfondo de algo más. Miradas furtivas a través de las mesas de conferencias, su mano en la espalda de ella cuando entraban en las reuniones, noches tardías en su oficina que terminaban con besos en lugar de solo papeleo. Al principio lo mantuvieron en secreto, sin estar preparados para afrontar el escrutinio y las preguntas que inevitablemente surgirían, pero cada vez era más difícil ocultarlo. Una tarde, Lauren estaba en su oficina cuando Rebecca llamó a la puerta. «Hay alguien aquí que quiere verte», dijo, con una expresión indescifrable. Lauren levantó la vista sorprendida. «¿Quién?» «Victoria Ashford, la exnovia de Alexander». A Lauren se le hizo un nudo en el estómago. Sabía quién era Victoria. Todo el mundo lo sabía. Ambos habían estado comprometidos hacía 3 años. Una pareja perfecta, según la prensa sensacionalista. Ambos ricos, ambos de familias prestigiosas. El compromiso había terminado abruptamente y Alexander nunca había hablado de los motivos. Victoria entró como si fuera la dueña del lugar, vestida con ropa de diseño, con un peinado perfecto y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Así que tú eres la camarera», dijo sin preámbulos. «He oído hablar mucho de ti». Lauren se levantó, obligándose a mantener la calma. «Soy Lauren Martínez. ¿Puedo ayudarte en algo?» «He venido a darte un consejo», dijo Victoria, sentándose en una silla sin que nadie la invitara. «Alexander tiene un patrón. Encuentra a alguien que necesita ser salvado, invierte dinero en el problema y se convence a sí mismo de que es amor. También lo hizo conmigo. La empresa de mi padre estaba en quiebra y Alexander apareció como un caballero blanco. Nos comprometimos. Y luego, cuando la crisis pasó y ya no necesitaba que me rescataran, perdió el interés». «No te creo», dijo Lauren, pero su voz temblaba. «¿No?» Victoria se inclinó hacia adelante. «Pregúntate con sinceridad, ¿te habría mirado 2 veces si no hubieras estado lavando platos a las 3 de la mañana, desesperada y luchando? Él no te ama, Lauren. Ama la idea de ti, el proyecto, la historia de redención, y cuando se aburra o encuentre a otra persona a quien salvar, te quedarás sin nada». «Vete», dijo Lauren con voz temblorosa. Victoria se levantó con elegancia. «Solo intento ahorrarte un desengaño, pero si quieres aprender por las malas, adelante». Se marchó, dejando a Lauren sola en su oficina, con la duda invadiéndola como un veneno. ¿Tenía razón Victoria? ¿Era ella solo otro proyecto para Alexander? Una forma de sentirse bien consigo mismo. Esa noche, cuando Alexander fue a su apartamento, ella lo confrontó. «¿Por qué me contrataste realmente?», le preguntó sin preámbulos. «¿Por qué ayudaste a mi madre? ¿Era realmente por la fundación o era para sentirte mejor contigo mismo?» La expresión de Alexander se estremeció. «¿De qué estás hablando? Victoria vino a verme hoy». «Victoria», dijo él secamente. «¿Y qué dijo?» «Que solo soy otra misión de rescate para ti, que tienes la costumbre de buscar a personas que necesitan ayuda y luego perder el interés cuando ya no te necesitan». Él se quedó en silencio durante un largo rato, demasiado largo. «No me respondes», dijo Lauren, con el corazón roto. «Alexander, por favor, dime que se equivoca». «No puedo», dijo finalmente, «porque hay algo de verdad en lo que dijo. No sobre ti», añadió rápidamente, al ver su expresión, «sino sobre mí. Tengo complejo de Salvador. Invierto dinero en los problemas porque me hace sentir que estoy haciendo algo importante. Y sí,
Al principio eso fue parte del motivo por el que te ayudé. Me veía a mí mismo en ti. Vi a mi madre, a mi padre, a todos los que no pude salvar. Y pensé que si podía ayudarte, tal vez eso significaría algo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Lauren. ¿Entonces tenía razón? No, dijo Alexander con firmeza, cruzando la habitación para tomar sus manos. Tenía razón sobre mi pasado, sobre mis patrones de comportamiento. Pero se equivoca contigo, Lauren. Dejaste de ser un proyecto en el momento en que llegué a conocerte. Cuando te vi luchar por ese refugio, cuando me desafiaste a pensar en grande, cuando me cogiste de la mano en ese hospital y no me juzgaste por estar destrozado, me enamoré de ti, no de la idea de ti. De ti. ¿Cómo sé que es verdad?, susurró Lauren. ¿Cómo sé que esto no es solo otro patrón? Porque estoy aterrorizado, admitió Alexander. Con Victoria, con todos los demás, siempre tenía el control. Podía marcharme cuando quisiera. Pero contigo, estoy demasiado involucrado. Si te fueras, me destruiría. Por eso sé que es real. Porque por primera vez en mi vida, no soy yo quien tiene el control. Eres tú. Lauren le escudriñó el rostro, buscando cualquier signo de engaño. Pero lo único que vio fue sinceridad, vulnerabilidad y miedo. El mismo miedo que ella sentía. Yo también tengo miedo, confesó ella. Todo ha sucedido muy rápido. Hace 6 semanas estaba fregando platos a las 3 de la madrugada, y ahora trabajo para un multimillonario y me estoy enamorando de él. Parece un cuento de hadas, y los cuentos de hadas no existen en la vida real. Quizás sí, dijo Alexander en voz baja. Quizás solo tenemos que ser lo suficientemente valientes para creer en ellos. Entonces lo besó, volcando en ese beso todo su miedo, su esperanza y su amor. Y cuando finalmente se separaron, supo cuál era su respuesta. Te creo, susurró. Creo en nosotros. Pero lo que no sabía era que creer no sería suficiente para protegerlos de lo que vendría después. A la mañana siguiente, Lauren se despertó con el incesante sonido de su teléfono. Aturdida, lo cogió y vio docenas de llamadas perdidas y mensajes de texto. Su corazón comenzó a latir con fuerza cuando abrió el primer mensaje. Era un enlace a un artículo de un tabloide. El titular decía: la nueva pareja del multimillonario Alexander Hunt, la ex camarera Lauren Martínez, otro caso de caridad o amor verdadero. Debajo había una foto de ellos besándose en el aparcamiento del hospital. Alguien los había estado observando. Alguien había estado esperando. Lauren se sintió mal. Se desplazó por el artículo. Cada palabra era como una puñalada. Fuentes cercanas a Hunt Industries sugieren que Martínez, una antigua camarera de restaurantes sin estudios universitarios, fue contratada por Hunt después de que él la viera trabajando en un turno de noche. Mientras que los representantes de Hunt afirman que Martínez ocupa un puesto legítimo dentro de la división filantrópica de la empresa. Los críticos cuestionan si su relación con el director ejecutivo es apropiada, dado el desequilibrio de poder y el hecho de que, según se informa, Hunt está financiando el tratamiento contra el cáncer de su madre. ¿Es esta una historia de Cenicienta moderna? ¿O es Martínez simplemente la última de las misiones de rescate de Hunt? Los comentarios eran aún peores. Gente que nunca había conocido decía cosas desagradables sobre su carácter, sus motivos, su valía. Cazafortunas, arribista, utilizando a su madre enferma para manipular a un hombre rico. A Lauren le temblaban las manos mientras los leía. Su teléfono volvió a sonar. «Alexander», respondió con una voz apenas audible. «¿Lo has visto?» «Lo estoy manejando», dijo Alexander, con la voz tensa por la furia contenida. «Mi equipo de relaciones públicas ya está redactando una respuesta. Demandaremos al tabloide por invasión de la privacidad. ¿Lo haremos?» «No importa», interrumpió Lauren. «No se equivocan, ¿verdad? Sobre el desequilibrio de poder, sobre cómo se ve esto, Lauren. La gente dice que me acosté con alguien para conseguir un trabajo, que te estoy utilizando, que me estoy aprovechando de tu dinero para ayudar a mi madre». Su voz se quebró. «¿Y si tienen razón? ¿Y si solo soy otra misión de rescate?» «Para», ordenó Alexander. «Lauren, escúchame. Esto es lo que quería Victoria.
Por eso vino a verte. Sabía que si plantaba la semilla de la duda, si te hacía cuestionar nuestra relación, los medios de comunicación harían el resto. No les dejes ganar. Necesito pensar, dijo Lauren. Necesito espacio. Lauren, por favor. Colgó. Durante el resto del día ignoró sus llamadas, sus mensajes de texto, las flores que le envió a su apartamento. Se sentó sola, mirando la foto de su madre, tratando de averiguar qué era real y qué era solo desesperación disfrazada de amor. Esa noche, alguien llamó a su puerta. La abrió y no encontró a Alexander, sino a su madre. Carol Martínez estaba allí, delgada y frágil por el tratamiento, pero con fuego en los ojos. «Mamá», exclamó Lauren, «¿qué haces aquí? Deberías estar descansando». «Vi el artículo», dijo Carol, entrando en el apartamento con sorprendente firmeza. «Y he venido a decirte que estás siendo una idiota». Lauren parpadeó. «¿Qué? ¿Estás dejando que el miedo y las opiniones de los demás arruinen lo mejor que te ha pasado nunca?», dijo Carol, sentándose en el sofá. «¿Lo amas?». «Sí, pero sin peros», la interrumpió Carol. «¿Lo amas, Lauren? No su dinero, ni lo que puede hacer por ti. A él». Lauren se dejó caer junto a su madre, con lágrimas corriendo por su rostro. «Sí, lo amo tanto que me aterroriza». «Bien», dijo Carol, tomándole la mano. «Así es como sabes que es real. Ahora déjame decirte lo que veo. Veo a un hombre que entró en una cafetería en medio de la noche y vio a mi hija no como un proyecto, sino como una persona que vale la pena conocer. Veo a un hombre que no solo me salvó la vida, sino que te dio la oportunidad de salvar a otros. Veo a un hombre que te mira como si fueras la luna. Y veo a mi hija que ha trabajado toda su vida por todo lo que tiene, convencida de que no se merece la felicidad porque le llegó de forma inesperada. «Pero ¿y si todos tienen razón?», susurró Lauren. «¿Y si solo soy un caso de caridad?». «Entonces sé un caso de caridad», dijo Carol con fiereza. «Sé una cazafortunas, una arribista, llámate como quieran. ¿A quién le importa? La única opinión que importa es la tuya y la suya. ¿Crees que él te ama?». «Sí». «¿Tú lo amas, Sirain?». «Entonces eso es lo único que importa». Carol dijo que todo lo demás son solo ruidos. «Y cariño, has pasado toda tu vida luchando. No dejes de luchar ahora solo porque la batalla parece diferente». Lauren miró a su madre, esa mujer fuerte y valiente que la había criado sola, que había enfrentado el cáncer con dignidad y serenidad, que nunca había dejado que el mundo le dijera lo que podía o no podía hacer. Y se dio cuenta de que su madre tenía razón. Había tenido tanto miedo de lo que pensaran los demás que se había olvidado de escuchar a su propio corazón. «Necesito verlo», dijo Lauren, levantándose de un salto. Carol sonrió. «Entonces vete». Lauren cogió su abrigo y salió corriendo del apartamento. Paró un taxi y le dio al conductor la dirección de Alexander, con el corazón latiéndole con fuerza durante todo el trayecto. Cuando llegó a su ático, el portero la reconoció y la dejó subir sin hacer preguntas. Llamó a la puerta y Alexander la abrió inmediatamente, como si hubiera estado esperando junto a ella toda la noche. Tenía un aspecto terrible. Llevaba el pelo revuelto, la camisa arrugada y ojeras. «Lauren», susurró. «Lo siento», dijo ella, «por huir, por dudar de nosotros, por dejar que el miedo me volviera estúpida». «No tienes nada de qué disculparte», dijo Alexander. «Debería haber tenido más cuidado. Debería haberte protegido de esto». «No necesito protección», le interrumpió Lauren entrando en la casa. «Necesito que seamos socios. Necesito que confíes en que puedo soportar el escrutinio, los chismes, todo, porque puedo, mientras te tenga a ti». Alexander la atrajo hacia él y la abrazó con tanta fuerza que ella apenas podía respirar. «No te voy a dejar marchar», le dijo al oído. «Nunca. No me importa lo que digan los tabloides, lo que piense mi junta directiva, lo que crea la gente. Tú eres mía y yo soy tuyo, y eso es lo único que importa». «Te quiero», dijo Lauren. «Yo también te quiero, Alexander. No porque hayas salvado a mi madre o me hayas dado un trabajo. Te quiero porque eres amable y estás destrozado, y te esfuerzas mucho por mejorar. Porque ves a las personas tal y como son. Porque cuando me miras, siento que importo.
Tú importas, dijo Alexander con vehemencia. Importas más que nada. Se besaron, desesperados y hambrientos, volcando en ese beso meses de anhelo, miedo y amor. Y esta vez, Lauren no se apartó. Esta vez, se dejó llevar por completo. A la mañana siguiente se despertaron enredados en la cama de Alexander, con la luz del sol entrando por las ventanas que iban del suelo al techo. Lauren nunca se había sentido tan en paz. Tengo una idea, dijo Alexander, apoyándose en un codo. Una idea terrible, impulsiva y completamente imprudente. Te escucho, dijo Lauren con una pequeña sonrisa. Hagámoslo público, no con un comunicado de prensa cuidadosamente elaborado, sino de verdad. Hagamos una entrevista conjunta. Contemos nuestra historia en nuestros propios términos. Demostremos que esto no es un escándalo ni una misión de rescate. Solo somos dos personas que se encontraron cuando más lo necesitaban. Lauren lo pensó. Era arriesgado. Les expondría a un escrutinio aún mayor, pero también le quitaría a la prensa sensacionalista el poder de controlar la narrativa. De acuerdo, dijo. Hagámoslo. 2 semanas más tarde, se sentaron para una entrevista con una periodista respetada, conocida por sus reportajes imparciales y reflexivos. La entrevista se emitió en una cadena importante y Lauren la vio nerviosa desde la sala de espera cuando comenzó. Sr. Hunt, comenzó la periodista, su relación con Lauren Martínez ha generado una gran atención mediática. Algunos han cuestionado la idoneidad de su relación, dado que usted es su empleador y benefactor. ¿Cómo responde a esas preocupaciones? Alexander no dudó. Entiendo por qué la gente podría cuestionarlo. Las dinámicas de poder son reales y he sido consciente de ellas desde el principio. Pero lo que los tabloides no muestran es que Lauren no es ni ha sido nunca alguien a quien yo pueda controlar o manipular. Desde nuestra primera conversación, ella me desafió. Me hizo pensar de manera diferente, actuar de manera diferente, ser diferente. Sí, ayudé a su madre, pero ella me ha ayudado mucho más de lo que yo la he ayudado a ella. Me devolvió un propósito. Me recordó lo que realmente importa. El periodista se volvió hacia Lauren. Señorita Martínez, ¿cómo responde a las acusaciones de que está utilizando al señor Hunt por su dinero? Lauren miró fijamente a la cámara. Diría que esas personas no me conocen ni conocen mi historia. He trabajado desde los 15 años. Nunca he pedido limosna ni he tomado atajos. Cuando Alexander se ofreció a ayudar a mi madre, mi primer instinto fue rechazarlo, porque siempre he creído en ganarme lo que tengo. Pero él me enseñó que aceptar ayuda no es una debilidad, es humano. Y lo que tenemos no tiene que ver con el dinero ni con el poder. Se trata de dos personas que se vieron en sus momentos más bajos y decidieron construir algo mejor juntas. El periodista sonrió. ¿Qué es lo próximo para ustedes? Alexander se acercó y tomó la mano de Lauren. Vamos a seguir haciendo el trabajo que empezamos. La fundación se está expandiendo. Estamos financiando 20 nuevos refugios en todo el país, estableciendo programas de becas y creando iniciativas de formación laboral. Y lo estamos haciendo juntos. ¿Como socios en los negocios y en la vida?, preguntó el periodista. En todo, confirmó Alexander. Y la forma en que miró a Lauren dejó claro que lo decía en serio. Cuando se emitió la entrevista, la respuesta fue abrumadora. Sí, todavía había críticos, gente que cuestionaba sus motivos, pero también había miles de mensajes de apoyo, gente que compartía sus propias historias de cómo habían encontrado el amor en lugares inesperados, otros que les agradecían el trabajo que estaba haciendo la fundación. Y poco a poco, la narrativa comenzó a cambiar. Pero Lauren y Alexander apenas se dieron cuenta. Estaban demasiado ocupados viviendo su vida, construyendo su futuro y demostrando cada día que, a veces, las historias de amor más improbables son las que más importan. 6 meses después, Lauren estaba en el gran salón de baile del Hotel Plaza, rodeada de cientos de personas. La gala anual de la Fundación Hunt estaba en pleno apogeo y ella aún no podía creer que estuviera allí. No como invitada, sino como codirectora de la fundación, junto a Alexander, mientras anunciaban su mayor iniciativa hasta la fecha. Damas y caballeros, dijo Alexander por el micrófono,
con la mano apoyada en la espalda de Lauren. Gracias a todos por estar aquí esta noche. Hace un año creía saber qué era el éxito. Márgenes de beneficio, cotizaciones bursátiles, informes trimestrales. Pero me equivocaba. El éxito no se mide en dólares. Se mide en vidas cambiadas, en esperanza recuperada, en segundas oportunidades concedidas. Se volvió hacia Lauren con una mirada cálida. Mi compañera, Lauren Martínez, me enseñó eso. Ella me recordó que detrás de cada estadística hay una persona. Detrás de cada número hay una historia. Y esta noche tenemos el honor de anunciar la expansión del programa de alcance comunitario de la Fundación Hunt a 50 ciudades de Estados Unidos. Ya no solo financiamos refugios y becas. Estamos construyendo centros comunitarios, programas de formación laboral y clínicas médicas gratuitas. Estamos creando una red de apoyo para las personas que más lo necesitan. La sala estalló en aplausos. Lauren tomó el micrófono con las manos ligeramente temblorosas. Hablar en público todavía la ponía nerviosa, pero había aprendido a superarlo. Hace un año lavaba platos a las 3:00 de la mañana, tratando de salvar la vida de mi madre. Dijo con voz firme. Sé lo que es sentirse invisible, tener varios trabajos y aún así no llegar a fin de mes. Estar a una crisis de perderlo todo. Las personas a las que ayudamos no son estadísticas. Son yo. Son tú. Son cualquiera que haya luchado y haya necesitado una mano, no una limosna. Y con vuestro apoyo esta noche, vamos a llegar a miles de ellos. Más aplausos. Cuando Lauren se alejó del podio, Alexander le tomó la mano y se la apretó suavemente. «Has estado increíble», le susurró. «Tú también», le respondió ella. El resto de la noche fue un torbellino de apretones de manos, conversaciones condonantes y sinceros agradecimientos de personas cuyas vidas habían sido tocadas por la fundación. Pero el momento favorito de Lauren llegó al final de la noche, cuando vio a su madre al otro lado de la sala. Carol Martínez parecía más sana que en años. El ensayo clínico había funcionado. Su cáncer estaba en remisión y llevaba 4 meses sin cáncer. Parecía un milagro, y Lauren seguía dando gracias a Dios por ello cada día. Carol se acercó con una sonrisa y abrazó a Lauren. «Estoy muy orgullosa de ti, cariño. Mira todo lo que has conseguido». «Lo hemos conseguido juntas, mamá», dijo Lauren. Me enseñaste a no rendirme nunca, a luchar por lo que importa, y eso es lo que estás haciendo», dijo Carol. Miró a Alexander, que se estaba hablando con un grupo de donantes cerca. «Él es bueno para ti. Sabes, al principio no estaba segura, pero ahora lo veo. La forma en que te mira. La forma en que tú lo miras. Eso es amor verdadero». Lauren sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. «Lo sé, mamá. Soy muy afortunada». «No tienes suerte», corrigió Carol con delicadeza. «Eres valiente. Te arriesgaste con algo que te daba miedo y mira a dónde te ha llevado». Más tarde esa noche, después de que la gala hubiera terminado y todos los invitados se hubieran ido a casa, Lauren y Alexander se quedaron en el balcón de su ático contemplando la ciudad. Lauren todavía llevaba puesto su vestido, de un intenso color verde esmeralda, que Alexander había insistido en comprarle. Aunque ella se había resistido al principio, «Ahora este también es tu mundo», le había dicho él cuando se lo había regalado. «Deja de actuar como si no pertenecieras a él». Y esa noche, por primera vez, ella había sentido que realmente pertenecía a ese mundo. «¿En qué piensas?», le preguntó Alexander, rodeándola con los brazos por detrás. «En todo», respondió Lauren en voz baja. «En lo diferente que es ahora mi vida. En lo asustada que estaba hace un año. En lo mucho que ha cambiado todo. ¿Te arrepientes de algo?». «Ni por un segundo», respondió Lauren, girándose entre sus brazos para mirarlo a la cara. «Ni siquiera de las partes difíciles. Especialmente de las partes difíciles», añadió. «Nos han hecho más fuertes». Alexander sonrió, esa sonrisa rara y genuina que ella había aprendido a atesorar. «Tengo algo para ti. Alexander, acabas de organizar una carrera a galope para la fundación. No necesitas darme nada más». «No se trata de necesidad», la interrumpió él, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. «Se trata de deseo, y yo deseo darte esto.
Sacó una pequeña caja de terciopelo y el corazón de Lauren se detuvo. Antes de que te asustes, dijo Alexander rápidamente, no es lo que estás pensando. Sé que solo llevamos juntos oficialmente 6 meses y no quiero precipitarte ni presionarte, pero quería que tuvieras esto como promesa. Una promesa de que estoy en esto a largo plazo, de que no voy a ir a ninguna parte, de que tú eres lo único para mí. Abrió la caja para revelar un delicado collar con un pequeño colgante de diamantes. Era precioso pero discreto, exactamente el estilo de Lauren. Es perfecto, susurró Lauren, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Me dejas ponértelo?, preguntó él, y ella asintió, dándose la vuelta. Alexander le abrochó el colgante alrededor del cuello con delicadeza. Cuando ella se volvió, él le acarició la cara con las manos. Te quiero, Lauren Martínez. Has cambiado mi vida. Me has hecho recordar lo que significa ser humano. Y te prometo que, pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Yo también te quiero, dijo Lauren, y voy a hacerte cumplir esa promesa. Se besaron con ternura y dulzura mientras las luces de la ciudad centelleaban bajo ellos. Y en ese momento, Lauren se dio cuenta de que los cuentos de hadas eran reales. Simplemente no siempre eran como uno esperaba. A veces comenzaban con un desconocido entrando en una cafetería a las 13 a.m. de la madrugada. A veces eran confusos y complicados, y estaban llenos de dudas. Pero cuando eran reales, cuando se basaban en la honestidad, la confianza y el amor genuino, valían la pena cada momento de miedo e incertidumbre. 3 meses después, Lauren estaba sentada en la consulta del Dr. Morrison con su madre, esperando los resultados de la última exploración de Carol. Tenía las manos fuertemente entrelazadas en su regazo, y Alexander estaba sentado a su lado. Su presencia era un consuelo constante. Las exploraciones están limpias, dijo el Dr. Morrison con una sonrisa. No hay signos de cáncer. Carol, estás oficialmente en remisión a largo plazo. Lauren rompió a llorar, y Carol no tardó en hacer lo mismo. Se abrazaron, llorando y riendo al mismo tiempo, mientras Alexander apretaba en silencio el hombro de Lauren. Gracias, le dijo Carol al Dr. Morrison, por todo. Dele las gracias al señor Hunt, respondió el Dr. Morrison. Sin la financiación de su fundación, para este ensayo no habríamos podido ofrecerte este tratamiento. Carol se volvió hacia Alexander con los ojos brillantes. No sé cómo agradecerte que me hayas devuelto la vida. Ya lo has hecho, dijo Alexander en voz baja, al criar a una hija increíble que me enseñó lo que realmente importa. Esa noche, Lauren y Alexander volvieron al restaurante donde se habían conocido. Había sido idea de Alexander, y Lauren había dudado al principio. Muchas cosas habían cambiado desde aquella noche, pero cuando se sentaron en la misma mesa donde habían hablado por primera vez, se dio cuenta de lo mucho que significaba ese lugar para ambos. ¿Alguna vez piensas en lo que habría pasado si no te hubieras detenido aquella noche?, preguntó Lauren. Si hubieras seguido conduciendo, admitió Alexander. Y eso me aterroriza, porque estuve a punto de hacerlo. Casi le digo a Robert que siguiera, pero algo me hizo parar. Llámalo destino, llámalo instinto, llámalo como quieras. Solo estoy agradecido de haberlo escuchado. Yo también, dijo Lauren. La campana de la puerta sonó y Tom, el gerente nocturno, entró. Se detuvo en seco cuando los vio. Lauren, ¿eres tú de verdad? Lauren se levantó con una sonrisa. Hola, Tom. Tom sacudió la cabeza con incredulidad. Te vi en la televisión, la fundación, la gala, todo. No podía creer que fuera la misma chica que solía lavar platos aquí. Soy yo, dijo Lauren. Solo que con mejores zapatos. Tom se rió. Te lo mereces, chica. Has trabajado más duro que nadie que yo haya conocido. Me alegro por ti. Después de que Tom se marchara, Alexander miró a Lauren con una expresión que ella no acababa de entender. ¿Qué?, preguntó ella. He estado pensando, dijo él lentamente, en el futuro, en nosotros, en lo que queremos. El corazón de Lauren comenzó a latir con fuerza. Y sé que dije que no te presionaría. Sé que acordamos tomarnos las cosas con calma. Pero Lauren, no puedo imaginar pasar otro día sin saber que eres mía oficialmente, por completo y para siempre.
Metió la mano en el bolsillo y sacó otra caja de terciopelo. Esta vez, cuando la abrió, había un anillo dentro, un diamante sencillo y elegante que dejó a Lauren sin aliento. Lord Martínez, dijo Alexander, con la voz cargada de emoción. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Me dejarás pasar el resto de mi vida demostrándote que eres lo mejor que me ha pasado nunca? ¿Quieres construir conmigo esta vida loca, hermosa e imperfecta? Lauren no podía hablar, solo podía asentir con la cabeza, con lágrimas corriéndole por las mejillas, mientras Alexander le deslizaba el anillo en el dedo. Sí, logró decir por fin. Sí, 1000 veces. Sí, dijo él, y la abrazó y la besó. Los pocos clientes que quedaban en la cafetería a esas horas de la noche rompieron en aplausos. Cuando finalmente se separaron, ambos reían entre lágrimas. No puedo creer que me hayas pedido matrimonio en una cafetería, dijo Lauren. En la misma mesa donde nos conocimos, corrigió Alexander. Me pareció lo correcto. Aquí es donde comenzó nuestra historia, donde todo cambió. Así es, ¿verdad?, dijo Lauren, mirando con nuevos ojos la modesta cafetería. ¿Quién lo hubiera pensado? Yo, dijo Alexander en voz baja. Desde aquella primera noche, supe que ibas a cambiar mi vida, solo que no sabía cuánto. Se quedaron en la cafetería otra hora, tomando café y hablando de su futuro, de la boda que planearían, del hogar que construirían juntos, del trabajo que seguirían haciendo con la fundación, de todos los hermosos momentos cotidianos que compartirían. Cuando finalmente se marcharon cogidos de la mano, el aire nocturno era fresco y limpio. La ciudad estaba tranquila y las calles casi vacías. Eran las 3 de la madrugada, la misma hora a la que Alexander había entrado por primera vez en aquella cafetería hacía un año. El círculo se ha cerrado, dijo Lauren en voz baja. El comienzo de uno nuevo, la corrigió Alexander. Caminaron hasta su coche y cuando Robert les abrió la puerta, Lauren se detuvo y miró hacia atrás, hacia la cafetería, cuyo letrero de neón parpadeaba en la oscuridad, igual que aquella primera noche. Pero ahora todo era diferente. Ella era diferente. Había pasado de ser una camarera desesperada que lavaba platos en mitad de la noche a una mujer que ayudaba a los demás, que amaba y era amada, que había encontrado su propósito y a su pareja en el lugar más inesperado. ¿Lista?, preguntó Alexander, tendiéndole la mano. Lauren la tomó, sintiendo el peso de su anillo de compromiso, la promesa que representaba. Lista, dijo. Se subieron juntos al coche y cuando Robert arrancó, Lauren apoyó la cabeza en el hombro de Alexander. A través de la ventana, vio cómo el restaurante desaparecía en la distancia, cómo el letrero de neón se desvanecía hasta convertirse en una luz más de la ciudad. Te quiero, susurró Alexander, dándole un beso en la frente. Yo también te quiero, le respondió Lauren en voz baja. Y mientras atravesaban la ciudad dormida hacia su futuro, Lauren supo con absoluta certeza que ese era exactamente el lugar donde debía estar. No porque un multimillonario la hubiera salvado, sino porque dos personas destrozadas se habían encontrado en la oscuridad y habían decidido construir algo hermoso juntas. El coche dobló la esquina y el restaurante desapareció por completo de la vista. Pero Lauren no miró atrás, solo miró hacia adelante, con la mano en la de Alexander, lista para afrontar juntos lo que fuera que les deparara el futuro.